Así es, tenemos ya a nuestro entrevistado a esta hora de la mañana. Vamos a estar entonces a conversar con él. Ya está con nosotros el doctor Byron San Miguel. Él es capitán de navío en servicio pasivo y experto en seguridad. Doctor San Miguel, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, estimada Giovanna. Buenos días, estimado Carlos. Doy a las órdenes. Doctor, el día de ayer el ministro de Defensa, Luis Hernández, acudió al lugar, al Cerro de Montecristi, donde está el radar que fue instalado y que empezó a funcionar el pasado 27 de octubre para constatar personalmente los daños que dejó la explosión registrada a la madrugada del domingo. Han pasado ya más de 48 horas, sí, porque fue a las 3 de la madrugada lo que se registró y todavía no se conoce a ciencia cierta lo que sucedió. En un inicio se habló de un atentado terrorista, pero no se descarta ninguna hipótesis, incluida que pueda haber sido un daño del mismo equipo. ¿Cuál es la situación o qué esperar de lo ocurrido en el radar? Yo como militar y como también he realizado mis estudios en seguridad, estoy muy sorprendido con las declaraciones del señor ministro de Defensa. Es imposible creer que en un reparto militar o en un punto estratégico donde que tiene que dar protección las Fuerzas Armadas no se conozca qué haya pasado hasta ahora. Ya son como 48 horas. También como militar me siento sorprendido. ¿Cómo es posible que un radar que se le ubicó, ¿verdad? Después de tanto conflicto que hubo ahí con las personas que estaban ahí en el cerro y no permitían su entrada, ya se visualizaba que ese radar debía los narcotraficantes anularlo, ¿no es cierto? O neutralizarlo. Y entonces no entiendo cómo no se tomaron las medidas de seguridad para custodiar ese punto estratégico. Yo también estoy muy sorprendido. Y el otro día hablaba con un experto en grupos antiterroristas y me decía que él no cree que es un ataque como dice el señor ministro, un posible ataque terrorista, ¿no es cierto?, terrorista, porque los terroristas no ponen una carguita de dinamita. Los terroristas van y ponen una carga y hacen volar en pedazos del radar. Para dejar claro el mensaje, ¿no? Eso es claro, o sea, el terrorista significa que va, pone una bomba y desaparece el objetivo. Esto para mí me llama mucho la atención. Puede ser la otra hipótesis, porque el narcotráfico está metido en todas las instituciones. Para mí está metido también, hay miembros de la policía, miembros de Fuerzas Armadas, que pueden haberse a través del narcotráfico infiltrado ahí y pueden haber realizado algún acto para neutralizar ese radar, pero y no justamente es un acto personal de la Fuerza Aérea, el primer filtro, por decirlo así, 8 personas que estaban alrededor del radar fueron convocados por la Fiscalía para brindar su declaración. Ahora la Fiscalía está investigando, el Ministerio de Defensa está investigando, la Policía está investigando, la FAE está investigando. Así es, todos están investigando, pero hasta ahora no nos dicen qué mismo pasó. Porque, mire, yo he sido comandante de buques, comandante de unidades militares, de repartos, y yo cuando he sido comandante he dado consignas claras de cómo deben hacer las guardias, cómo deben hacer, implantar la seguridad en el reparto, en mi unidad, ¿verdad? Y se entiende que este radar debía haber estado así, es decir, los puntos de seguridad debían estar claros, el análisis de seguridad igual, pero parece que no se tomó previsiones y es una falla para mí, y esas fallas deben ser sancionadas con el máximo rigor de la ley, porque no se puede permitir que un radar que está operando a los pocos días de operación deje de funcionar. Ahora, nuevamente los aviones del narcotráfico han de estar utilizando pistas clandestinas. Menos de 15 días exactamente funcionó. Menos de 15 días. Doctor o sea, San Miguel, es inconcebible. Exacto. Sí. Ahora, doctor San Miguel, bueno, lo único cierto es que el radar no funciona. Lo único cierto también es que no hay una fecha exacta de cuándo se podría reparar este radar, aunque las autoridades han señalado que la seguridad
no está disminuida, no está desprotegida porque se activaron otro tipo de protocolos para contrarrestar justamente el paso de estas aeronaves irregulares. Pero para eso estaba el radar. Entonces, si se podía hacer por otros mecanismos, ¿para qué instalarlo? Así es, yo creo que fue una falla y hay que sancionar a los responsables. Mire, para ir al nivel más alto, yo como experto le diría que, y leído el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso, el plan del gobierno actual, no tiene y no habla de seguridad. Es decir, en este plan poco toca la seguridad ciudadana, la seguridad externa. Entonces, al no haber una política de seguridad del gobierno, ¿cómo los militares y la policía pueden hacer sus planes de defensa, tanto interna como externa? Hay carencia de planes de defensa interna y de defensa externa, es decir, de seguridad interna. Yo no he visto planes, por eso es que las Fuerzas Armadas y la policía solo se dedican a apagar incendios, es decir, no hay nada planificado, no hay un proceso militar en la toma de decisiones tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía, donde se debe, ¿no es cierto?, analizar la situación, planteamiento de escenarios futuros, definición de estrategias. Se debe hacer el FODA, ¿no es cierto?, las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Ahí usted sabe qué es lo que va a suceder, plantea escenarios futuros, define estrategias, pero no, o sea, solo, como decía mi general Gallardo, mi general Moncayo el otro día, estamos dando palos de ciego, bien, porque no hay una planificación. El presidente va a España y pide apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Española para a que apoyen a nuestra seguridad. Es decir, no hay un plan. La seguridad es del Estado, no solo del gobierno, es una función del Estado en sí. Por eso hay el Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde está la presidenta de la Asamblea, el presidente de la República, el ministro de Defensa y todas las funciones del Estado. Y allí es donde deben salir las políticas de seguridad. Y las políticas, una vez que se tenga la política de seguridad, hacer los planes, tanto Fuerzas Armadas como policía. Pero aquí no hay planes, entonces se decreta estado de emergencia, los militares están patrullando por un área, los policías por otra, no hay un ministerio coordinador de seguridad, es decir, el Ministerio de Gobierno funciona por un lado, el Ministerio de Defensa por otro, no hay quien coordine. Antes había el Ministerio de Coordinador de Seguridad, ahora hasta puede haber conflicto entre policía y Fuerzas Armadas porque no hay un ente coordinador. Entonces, así estamos funcionando mal. Por eso es que yo lo pido al señor presidente de la República y al gobierno que emitan una política de seguridad y exijan planes tanto de seguridad externa a Fuerzas Armadas y de seguridad interna a la policía. Y se dice desde el gobierno que la seguridad es una prioridad. Vamos a ver qué sigue pasando. Estamos conversando con el doctor Byron San Miguel, capitán de navío en servicio pasivo, experto en seguridad. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Sí, doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Yo coincido con usted. En Ecuador hemos vivido saltando de estado de excepción en estado de excepción por el tema de la cárcel, por ejemplo, la contingencia de la crisis sanitaria, ahora por la seguridad en las calles. Pero después de eso, ¿qué es lo que se pregunta la ciudadanía? Porque esta es una medida extrema. Esta es una medida que se toma desde el Ejecutivo cuando ya el problema desborda las capacidades de la Policía Nacional. Pero lo cierto es que ni siquiera en un estado de excepción los delincuentes logran bajar su ritmo, digamos, de acción en las calles. Hemos visto, por ejemplo, cómo asesinó a un niño en el sur de la ciudad. Hemos visto cómo un niño resulta víctima colateral de un caso de sicariato el domingo. Vimos el asesinato de Alex Quiñones. Es decir, la violencia continúa desbordada en el marco de un estado de excepción. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque después de esta figura constitucional que tiene como competencia o como atribución el Ejecutivo, no hay nada más, no hay absolutamente nada más. Hay que trabajar entonces a mediano y largo plazo. ¿Por dónde empezar, doctor San Miguel? Por eso le digo, estimado Carlos, buenos días. No hay una política de seguridad del gobierno. El gobierno tiene que emitir la política de seguridad. No hay. En el plan del gobierno de Guillermo Lasso no encuentro yo. Habla poco de seguridad. Entonces, ¿cómo pueden los militares y los policías derivar planes si no se sabe qué es lo que quiere el presidente, qué es lo que quiere el gobierno?
no hay un análisis de la situación, ¿no es cierto? No hay planteamiento de escenarios futuros ni definición de estrategias. Cuando pasa algo, se declara el estado de emergencia, estamos los 60 días o los 30, que ya la Corte Constitucional dijo que solo debe ser 30 días, y solo se apagan incendios porque no se sabe, no se combate lo que provoca esta inseguridad, es decir, la pobreza, el narcotráfico. No se combate las raíces que producen la inseguridad, solo se combate las causas, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay un robo y entonces decretemos la seguridad y ahí están patrullando los militares y los policías. Y los militares patrullan en lugares donde, por ejemplo, aquí yo vivo en San Borondón, acá nos paran los carros, el tráfico se llena y están robando a la salida del puente de acá, el nuevo puente, ¿verdad? Entonces, no hay inteligencia tampoco. Es decir, estamos trabajando a ciegas, porque si hubiera inteligencia, se combatiría donde hay los focos de inseguridad, ¿no es cierto? Y allí es donde debe trabajar la policía y Fuerzas Armadas, y en forma coordinada. Tampoco hay alguien que les coordine. Por un lado, el Ministerio de Defensa, por otro lado, el Ministerio de Gobierno. La policía es la encargada, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública, de la seguridad pública del Estado. Y cuando hay estado de excepción, las Fuerzas Armadas pasan a apoyar a la policía. Entonces, la comandante de policía pide hombres a las Fuerzas Armadas les dicen para qué es, y hay conflictos entre ellos. Y eso es importante que se solucione. Por eso es necesario una planificación. Si no, vamos de mal en peor. Si no, vamos nosotros los ciudadanos, yo vivo en una ciudadela y tengo que pagar a guardias privados. Yo pago aquí alicuotas porque el Estado no me da seguridad y yo quiero vivir y mi familia en paz y con seguridad, y tengo que pagar, aparte de mis impuestos, para guardias privados de seguridad. Eso nos está afectando a todos. Usted ha dicho algo importante, doctor, este conflicto eterno, este conflicto extendido de competencias, ¿no?, entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cada vez que tienen que trabajar en conjunto. Tienen competencias claras y limitadas, pero en el marco de estado de excepción no se entiende bien qué es lo que hay que hacer. En teoría, las Fuerzas Armadas trabajan de forma complementaria con la Policía Nacional, pero en la práctica hay inconvenientes todavía. Le consulto a usted, que ha sido también o es capitán de navío en servicio pasivo de la Armada Nacional, ¿no cree que es hora de redefinir las competencias de las Fuerzas Armadas ante estos nuevos escenarios de inseguridad? Porque nosotros conocemos, está clara cuál es la preparación de las Fuerzas Armadas: cuidar la soberanía del Estado, prepararse para la guerra, control de, por ejemplo, el contrabando en el caso de la Armada Nacional. Pero hablando ya de la seguridad interna, de la seguridad en las calles, la Corte Constitucional determina que hay ahí una contradicción, que las Fuerzas Armadas no pueden tener competencias policiales. Pero ante este nuevo escenario que desborda las capacidades de la policía, ¿cree usted que hay que revisar las competencias de las Fuerzas Armadas? Estimado Carlos, eso lo tenemos clarísimo. Desde que yo estaba en servicio activo, yo participé en la elaboración del libro blanco de la defensa. Ahí está todo. Si usted lee el libro blanco, si lee el presidente de la República el libro blanco, ahí está todo, cómo las Fuerzas Armadas deben actuar. Ya hemos cerrado las fronteras con el Perú y con Colombia, ¿no es cierto? Ahora hay otros temas donde las Fuerzas Armadas tienen que poner énfasis. En el mar, por ejemplo, la piratería, la nueva ley de Convemar, ¿no es cierto? La Convemar, la pesca ilegal, en tierra idéntico, el narcotráfico, el contrabando. Es decir, hay nuevos roles de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué? No lo podemos cumplir porque hay una constitución y una ley de seguridad pública del Estado que establece competencias para Fuerzas Armadas y para Policía. Fuerzas Armadas, seguridad interna, y Policía, seguridad interna. Es decir, las Fuerzas Armadas no pueden meterse en seguridad interna, en seguridad ciudadana. Ese es potestad de la Policía Nacional. Sí, por eso queda claro, no doctor. Podemos intervenir. Usted es especialista en seguridad, sí, y a la final podría corregirme, pero yo creo que alguna medida excepcional se puede tomar. Es decir, está claro que la Policía Nacional no puede hacer sola el trabajo que se requiere en las calles. Está claro que el SNAI no tiene el control de las cárceles. Las Fuerzas Armadas tienen unas marras constitucionales que no le permiten actuar. Pero ¿no podría hacerse siquiera una excepción? Quizás mientras se logra reinstitucionalizar al SNAI, reinstitucionalizar a la Policía Nacional. No, Carlos, porque estamos atados de mano. Mire,
si queremos, si las Fuerzas Armadas quieren apoyar en la seguridad interna a la policía, en la seguridad ciudadana, el presidente tiene que decretar el estado de excepción. Si no se decreta el estado de excepción, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la policía en seguridad ciudadana, en seguridad interna. Y peor todavía, cuando se decreta el estado de excepción y pone el presidente en el estado de excepción que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía tanto en las cárceles como en seguridad ciudadana, enseguida hay los derechos humanos y la Corte Constitucional dice, señores, ustedes, Fuerzas Armadas, no pueden intervenir dentro de las cárceles. Ustedes solo tienen que estar en el perímetro externo. Y en seguridad ciudadana igual. Es decir, están maniatadas las Fuerzas Armadas con esta ley y esta Constitución. Todo esto hay que cambiar. Todo esto hay que cambiar. Leamos el libro blanco de la defensa. Ahí está toda la problemática. Ahí están todos los nuevos roles que tenemos que cumplir las Fuerzas Armadas. Pero la ley y la Constitución no nos permite. Si un militar, por ejemplo, interviene en seguridad ciudadana, enseguida por ejemplo, ve que alguien está robando, saca el arma y dispara y por circunstancias muere un ciudadano, la familia y los derechos humanos le demandan a este militar y le meten preso. Y él debe tomar de su dinero abogados y así está la situación. Es decir, estamos maniatados. Si no se cambia la Constitución y las leyes, seguiremos así. Fuerzas Armadas no podrán hacer ni intervenir en seguridad ciudadana. Por ahí el presidente de la República ha dicho en varias ocasiones que va a trabajar en la conformación de una unidad de defensa de la fuerza pública para que no tengan que costear tampoco estos gastos de su bolsillo cada vez que son demandados por hacer su trabajo. Puntualmente, antes de cerrar esta entrevista, no quiero despedirme de usted sin hacerle una pregunta puntual. ¿Es momento, cree usted, de hablar de armar a la población civil ante esta ola de delincuencia? Mire, para mí, yo creo que las personas de bien tienen que estar con garantías. Es decir, un ciudadano de bien que tenga un arma y quiera obtener su permiso, tiene que ir al comando conjunto y obtener su permiso con todos los trámites respectivos, como era antes. Es decir, yo sí estoy de acuerdo que el ciudadano que puede usar armas tiene que utilizarlas y el Estado lo debe permitir, porque si no, aquí andamos los ciudadanos de bien sin armas y los delincuentes con armas y estamos en desventaja. Y además, otra desventaja, la policía no nos da seguridad, por eso tenemos que contratar guardias privados. 7 de la mañana con 22 minutos, queremos agradecerle al capitán Bayro San Miguel, especialista en seguridad, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias, dándonos su comentario respecto del estado de excepción y las medidas que se toman en las calles para hacer frente a la ola delictiva. Muchas gracias, doctor San Miguel. Muchas gracias, Carlos y Joana. Saludo cordial. 7